Fijaos, en pleno valle del río Cárdenas encontramos a San Millán de la Cogolla, localidad riojana fundada por el santo homónimo y vinculada durante siglos al Camino de Santiago. Aquí se erigió el monasterio de Yuso, como estábamos contando, un histórico enclave digno de reyes y entre cuyas paredes albergan algunos de los más preciados tesoros de nuestro país. Un destino que no podemos pasar por alto y que requiere más de unos días para entender y sobre todo para disfrutar. Tenemos con nosotros al prior de San Millán, padre Merino. Bueno, un padre al uso de este siglo XXI, porque lo vemos que efectivamente aquí hay mucho movimiento, aquí hay muchas cosas que hacer y además, bueno, le ha precedido, y yo no creo en las casualidades, Jesús Lerena. Padre Merino, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted cree en las casualidades? Bueno, yo creo en algo más serio y dentro de eso cabe también las casualidades, porque a veces depende un poco de la perspectiva. Las personas tenemos que comprender lo que tenemos delante de nosotros y lo importante es estar dotado de un criterio realmente fuerte y sólido. Y claro, en un criterio sólido, fuerte, yo diría, basado en realidades que no superan, la casualidad casi no existe. Entra un poco tramposamente y queda envuelta en lo que tú llevas dentro para que dé el resultado que tú necesitas, siempre positivo. Bueno, tenía que haberme lo anotado, lo anoté en el corazón. Sus monasterios, los monasterios de Suso y Yuso, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por su condición de cuna del castellano y del vasco, son dos joyas, como estaba contando Enrique Domínguez Uceta, que aquí está con nosotros, sigue con nosotros, de la cultura y la historia, localizadas en el corazón de La Rioja, ya que en esta localidad se conservan esos primeros documentos escritos que ayer nos mostraba precisamente el antiguo prior Jesús. Es que ese nombre lo llevamos algunos muy unidos, ¿verdad?, a nosotros, ¿no? Y escritos en estas lenguas. ¿Qué importancia le confiere a este entorno, a este lugar, ese reclamo de viajeros y de peregrinos que desde hace tantos siglos buscan ese remanso de paz y también de espiritualidad? Porque parece ser que algunas veces nos vamos un poquito lejos, luego no somos felices y tenemos que regresar. Las personas inevitablemente necesitamos buscar, porque comprendemos que dentro de nuestro interior no lo tenemos todo. Es más lo que necesitamos que lo que poseemos. Por tanto, la búsqueda es parte constitutiva, fundamental de la persona. Si tú le quitas a la persona el genio para buscar, es que de alguna forma la has aniquilado. Por eso a mí no me extraña que la gente venga, y venga a veces sin saber exactamente lo que está buscando, pero busca. Y busca porque no está realmente satisfecha de lo que lleva dentro. Nosotros, conscientes de que esta búsqueda necesita algo concreto, preciso, intentamos presentar esta riqueza del monasterio pues como algo que va más allá de lo que tú estabas buscando. Encuentras cultura, el castellano incipiente en este lugar del monasterio, encuentras aquí reposo, tranquilidad, sosiego, encuentras, diría, monumentalidad, pintura, arquitectura, y luego el ambiente externo, el paisaje. Todo esto es una especie de reclamo, es una llamada para decirte, ante todo, busca, pero no salgas de ti. Permanece dentro, porque si te sales, lo que encuentres ya no te va a enriquecer. Tú sigues siendo el que eres y procura aprovechar todo lo que encuentres en beneficio tuyo. Bueno, el origen de San Millán de la Cogolla se inicia en el siglo VI, cuando San Millán buscó refugio espiritual, también entonces en un lugar que no era como el de ahora, ¿no?, y escapado en la roca. ¿Qué puede contar y trasladar a los viajeros, a la gente viajera en Onda Cero, sobre este edificio y sepulcro de Suso, visto desde su punto de vista, que no pueden dejar de visitar y no dejan de visitar muchísimas personas en este cruce histórico de caminos, sobre
todo en este año y el que viene, por bula del Papa, pues está celebrando el Camino de Santiago hacia los pies del apóstol. Los santos son personas como todos los demás, pero con una fuerza superior, con una capacidad de escucha asombrosa y con una disposición de secundar lo que van entendiendo y aprendiendo. En Santiago, San Millán, yo diría que, aunque distanciados en el tiempo, circulan paralelamente en pistas perfectamente compatibles. De hecho, dando un vuelco a la historia, queremos recordar que en España y en La Rioja, en Castilla, han estado simultáneamente como patronos. Yo diría, dividiendo un poco para no ofender a nadie, que San Millán era el patrono de Castilla y Santiago el patrono de Galicia. En buen entendimiento, los dos llevan a una meta parecida. Busca la verdad, encuéntrate con la verdad, hazte dueño de la verdad, vive en la verdad. Claro, este reclamo para la gente de hoy, para cualquiera de nosotros, es una llamada fortísima. O sea, vivir en la verdad, en un mundo que de alguna forma casi te invita y te empuja a vivir, no voy a exagerar en la mentira, pero sí en la aproximación. Te contenta con unas aportaciones que realmente no satisfacen, no llenan. Por eso recordar, evocar y poder vivir durante este año la figura, la personalidad, la fuerza de un Santiago o de un Millán, de un San Millán, es realmente una oferta importante. Nos sorprendió de manera especial ver en un templo cristiano con arcos de herradura de estilo mozárabe, entremezclados con otros estilos a la entrada del monasterio, dividiendo la nave central, como lo hicieron en la mezquita y ahora Catedral de Córdoba, donde hemos estado recientemente por segunda vez, y que otros misterios se encerrarán en esa roca, pregunto. Yo no sé si sigue habiendo algo de vida religiosa dentro del monasterio de Suso, porque el monasterio de Yuso, que históricamente había sido benedictino, alberga desde 1878 una pequeña comunidad de agustinos recoletos que, además de hacer vida monástica, gestiona las visitas al monasterio. Ya me dirá cómo se organiza el horario para hacer tantas cosas, porque ¿qué salones pueden visitar los viajeros con la reapertura del turismo y en qué rincones deben volcar sus corazones, usted que lo cuenta también? Bueno, nosotros, la comunidad religiosa, somos 10 agustinos recoletos, que somos los que hemos heredado ese bagaje profundo y serio de historia de los benedictinos. Llevamos aquí de 1878. Nosotros compatibilizamos nuestras responsabilidades como religiosos, atendemos distintas parroquias aquí del entorno, vivimos la vida comunitaria dentro de nosotros, estudiamos, investigamos, llevamos nuestra vida, digamos, con el cuidado y esmero que merece. Y al mismo tiempo somos conscientes de que tenemos que atender a aquellos visitantes que vienen a buscar en el monasterio algo que les interesa. Contamos realmente con un equipo de guías estupendo, maravilloso. Confiamos plenamente en ellas porque entendemos que saben lo que sabemos nosotros. Es más, están familiarizadas, íntimamente integradas. Algunas son incluso aquí del mismo pueblo y San Millán para ellos o para ellas es un familiar. Y lo viven con espontaneidad y lo explican no del libro, sino porque les sale del corazón. Por eso descansamos precisamente en este apoyo insustituible de las guías que trabajan al servicio del monasterio. Una de las cosas que más nos ha fascinado a este equipo durante la visita de ayer es esa solemnidad del monasterio que desde luego recomendamos que tras la visita oficial se dé un paseo en silencio con sus pensamientos. Durante el recorrido y a este monasterio, monumento vivo, como estamos contando, donde conviven los padres agustinos recoletos, tuvimos el privilegio de acceder a esa magnífica biblioteca monacal con auténticas piezas de arte en forma de libros. Cuente a los viajeros qué tesoros albergan, sintetizando, porque no se puede contar todo lo que hay allí en volúmenes, y cómo, dónde guardan aquellos libros que requerían de una especial protección por parte de los teólogos de la época, ¿no?, de la Iglesia y también pues de los inquisidores, ¿no? Porque comenzando por la parte última, diría, pues más curiosa.
Ese apartado específico, un poco más secreto, tiene el nombre de infiernillo. Ya la palabra de por sí parece que te lleva a tiempos, ya situaciones un poco difíciles de entender hoy. Era el lugar donde efectivamente se colocaban aquellos libros que por alguna razón concreta tenían algún aspecto que no decía bien con la ortodoxia, con la teología de la Iglesia, y por lo tanto debían estar bajo segunda llave, de forma que el bibliotecario solamente podía o debería entregar esos libros a las personas que justificaran una razón especial para poder verlos. Ese es el infiernillo. La biblioteca es, yo diría, un alarde de los monjes benedictinos. Ellos se preocuparon, diría, poco por su bien personal, por su cuidado personal, por su ventaja personal, y cuidaron al máximo todo lo que se refería, por una parte, al culto, de ahí la grandiosidad de la iglesia, de la sacristía, y luego de la cultura, que ha sido un tesoro que ciertamente ha llegado hasta nosotros y que tenemos que agradecer. En la biblioteca, además de esos libros, lógicamente, imprescindibles para la vida de monasterios, Sagrada Escritura, teología, santos padres, historia de la Iglesia, derecho canónico, pues había también aspectos importantes que recoge la biblioteca como parte de esa historia y de ese vivir, porque hay que entender que el monasterio fue vivido, fue habitado por religiosos en aquel momento benedictino y ahora agustino recoletos. Ellos, conscientes de esa responsabilidad que tenían, había un enfermero, digamos la palabra boticario, encargado de cuidar de la salud de los religiosos. Para eso tenía muchos libros dedicados expresamente a todo que él debía saber. No tenía una formación específica universitaria, pero sí contaba con libros que le permitían poder atender adecuadamente cualquier enfermedad. Y junto a esta parte, diríamos, pues dirigida expresamente hacia los religiosos como enfermos posibles, pues está también la parte, por ejemplo, curiosa de mapas, de geografía, de aspectos que no son tan directamente relacionados con la vida de los monjes, pero que indicaban cómo ellos estaban en un mundo y que querían comprender en qué mundo estaban para poder atenderlo, porque eran como altavoces de una cultura que había que transmitir a las personas con las que los compartían. Enrique Domínguez de Zeta, en el peregrinaje a la tumba del apóstol, la variante de San Millán de la Cogolla, es una etapa del Camino de Santiago que sin duda da una visión global más completa a los peregrinos. ¿Tienes alguna pregunta que hacerle? Bueno, yo estoy encantado oyéndole hablar, pero fíjate, yo destacaría una cosa muy hermosa que yo creo que aquí se sigue percibiendo, y es cómo realmente la vida en contacto con la naturaleza y con los trabajos cotidianos, al mismo tiempo estaba unida en los monasterios medievales precisamente con la cultura más profunda, y yo creo que seguramente ambas cosas se encuentran un poco en ser uno mismo y en tener tiempo para disfrutar de uno mismo, que yo creo que es una cosa que el monasterio, incluso con la austeridad, sigue transmitiendo, ¿no? La sensación de que lo más profundo y lo más sencillo exigen necesariamente sentirse uno mismo desde dentro, ¿no? Hombre, esta pregunta es muy interesante porque hoy día disociamos, desgraciadamente, aspectos como si fueran contradictorios. Es decir, el cuerpo y el espíritu no son dos realidades, digamos, separables o que caminan en paralelo, sino que están fundidas. Yo soy un ser vivo con un cuerpo, vivo en un cuerpo, y mi cuerpo es animado por un espíritu. El disociar esto crea problemas graves en la sociedad actual. Es una disociación tan brutal que muchas personas acaban raquíticamente intentando vivir en su cuerpo y con su cuerpo, hasta decir, es que mi cuerpo es mío. Es la máxima tontería que se puede decir. En cambio, si uno, digamos, también se centrara exclusivamente en la vida intelectual o del espíritu, es que había perdido su condición de persona humana. O sea, intentemos ser realmente personas, por tanto humanas, un cuerpo y un espíritu, y perfectamente sincronizados llevaremos adelante esta carga que es dura, es fuerte, pero que sin esta unión sería imposible llevarla. Bueno, Padre Merino, nos ha devuelto un poquito la paz a muchos, y seguramente a muchos de los que nos están escuchando y a los que están por aquí también con nosotros en el monasterio. Por lo tanto, que tenga mucha salud para seguir haciéndolo
y que esta comunidad siga trabajando por y para decirnos de vez en cuando, hagan ustedes un alto en el camino. Si es en el Camino de Santiago, cojan y vengan hasta aquí, hasta Ayuso y Suso. Y si pueden reposar un par de días, háganlo para encontrarse a sí mismos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.